están? Muy buena tarde, ya casi nos vamos al cóctel. Así que me voy a dar prisa, pero al mismo tiempo espero que sea algo interesante para ustedes. Pero antes que nada, enviarles el saludo de Pedro Aces Barba, nuestro secretario general. Él ahora está teniendo una reunión urgente, pero les envío un saludo a cada uno de ustedes. Y bueno, también agradecer a México Business por la invitación. Alcatel, una central sindical, que de repente lo laboral se menciona mucho, pero se profundiza poco. Todo el mundo sabemos que en el Telecán, en el Temec, lo laboral es una pieza muy importante, es fundamental lo laboral. De hecho, la discusión en ese rubro fue muy hasta polémica. Incluso se hablaba de los delegados laborales que van a venir a México. Se habló mucho, pero se profundiza poco a la hora de relacionarlo, por ejemplo, con el nearshoring. Es una de las variables más que se anotan ahí, pero poco escuchamos de ello. Y sobre todo, comentarles, es lo que quiero expresarles aquí, cómo lo que pasó en este sexenio, todas las reformas que hubo en este sexenio, dieron pie a que hoy podamos decir que tenemos la capacidad para asumir el nearshoring. Muchas cosas, si no hubieran sido así, tendríamos que estarlas reformando y actualizando en este momento. Entonces, la variable laboral es una variable que además, quiero también comentarles, busca que la mano de obra sea una mano de obra calificada y especializada, y que no nuestro atractivo sea una mano de obra barata. Esto ya no es solo un discurso, sino más bien ya es una necesidad imperiosa que tenemos desde hace mucho, yo diría que desde hace por lo menos 3 años. La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, nació, es una confederación joven que nació hace 15 años, y la intención desde su origen es buscar un sindicalismo moderno y de vanguardia. Y no solo lo buscamos como un eslogan, ni solo como un speech para diferenciarnos de las confederaciones tradicionales. En verdad, desde nuestro nacimiento hemos trabajado para que esto se haga realidad. Les pongo un ejemplo. En 2022, justo 2 años después de que entrara en vigor el TEMEC, inauguramos nuestra oficina en Washington, D.C. Somos la primera central mexicana que tiene una oficina en Washington, D.C. Me atreveré a decir que prácticamente la única central de América Latina que tiene una oficina en Washington, D.C. Y compartimos, digamos, esa plataforma en Estados Unidos junto a la embajada y junto al Consejo Coordinador Empresarial. No conozco otra oficina de una representación mexicana en Washington, D.C. Y el objetivo de abrir una oficina en Washington, D.C. fue tener, a partir del TEMEC y de su capítulo 23 laboral, fue tener una incidencia más fuerte en estos temas, ¿no? Nosotros vemos 3 grandes factores que hoy permiten que el nearshoring pueda aterrizar con certeza en México, y que sin ellos estaríamos hablando de otra cosa. Hay que recordar como contexto que por muchos años, todos ustedes saben, en Estados Unidos siempre había una presión de los demócratas y del sindicalismo norteamericano para que las condiciones de los trabajadores en México mejoraran a partir, pues, de lo que ellos consideraban que debían mejorar. Lo más básico, se pedía que los trabajadores en México ganaran más o menos como un salario mínimo en Estados Unidos, que es de $16. Hoy el salario mínimo en México es prácticamente $16. Entonces, hay 3 elementos fundamentales para eso. El primero de ellos se dio en 2018. Por muchas décadas, México no había ratificado el convenio 98 de la OIT. El convenio 98 de la OIT es básicamente que los trabajadores tengan libertad sindical. Antes en México los trabajadores pues no había libertad sindical, no podían ni cambiarse de sindicato, no podían crear un sindicato nuevo, ni tenían que vivir toda la vida teniendo su plaza en el sindicalismo tradicional. Por esa razón, nuestro país, desafortunadamente los líderes en ese momento del siglo XX, pues no veían la necesidad de ratificar el convenio 98 de la OIT, entonces estuvo congelado en el Senado por décadas. En el 2018 se da esa ratificación. Esa ratificación del convenio 98 da pie al siguiente paso, a lo que pasa en 2019, que es la reforma laboral, la que ya muchos de ustedes conocen, mucho se ha hablado de ella, reforma prácticamente la mitad de la Ley Federal del Trabajo, pero fundamentalmente lo que crea es no solo las condiciones para la libertad sindical, sino cómo va a operar y cómo se va a implementar la libertad sindical.
La libertad sindical ahí ya deja de ser un speech y se convierte en un modelo, una nueva normalidad laboral. ¿Y qué significa esa libertad sindical? Por ejemplo, que los trabajadores hoy tengan que conocer su contrato colectivo de trabajo y que voten por su contrato colectivo de trabajo, o que puedan y deban votar por su líder sindical, o que puedan decir me voy a otro sindicato, o que puedan decir yo tengo la representación y voy a crear un nuevo sindicato. Si lo piensan bien, esto cambia toda la realidad laboral. Toda la dinámica de un centro laboral, de un trabajador, cambia cuando tiene libertad. Y eso da el convenio 98 y da la reforma laboral. Y el tercer paso fue la entrada en vigor del TEMEC y sobre todo el mecanismo de resolución de controversias. Este mecanismo de resolución de controversias también es determinante para lo que hoy considero estamos hablando hoy, el día de hoy, de nearshoring. Si en algún centro laboral, y esto en el caso de que algunos no hayan profundizado en este tema, es importante para todos los empresarios, para cualquier centro laboral. Si en los centros laborales un sindicato presiona a la hora de la ratificación de su contrato colectivo o de la elección de un liderazgo sindical, si en determinado momento se presiona y se coartan las libertades de los trabajadores en cualquier centro laboral de México, Estados Unidos o Canadá, pero principalmente Estados Unidos, tiene la posibilidad de señalarlo. Cuando Estados Unidos o Canadá señalan esa deficiencia, que en X centro laboral hubo una violación, una denegación de derechos colectivos de los trabajadores, en ese momento se activa un mecanismo que verifica si efectivamente hubo una violación de derechos. No me voy a ir tan lento. En el caso de que se confirme, en el caso de que el gobierno mexicano no haga nada, en el caso de que el centro laboral no haga nada, y en el caso de que el sindicato en turno se aferre a eso, podría venir un bloqueo comercial a ese centro laboral. Es decir, todo lo que no queremos en nearshoring. Si en determinado momento una inversión que está buscando aterrizar en México tiene considerado, cualquier estado del país debe considerar las nuevas condiciones laborales, que además, lejos de impedir a esa inversión, la atraen. Les voy a compartir un caso. Hace poco, en noviembre del año pasado, fuimos a China y en China tuvimos la oportunidad también nuestro secretario general tuvo la oportunidad de platicar con inversionistas chinos, porque lo que también se sabe, pero poco se dice, es que muchas inversiones de nearshoring también son asiáticas y también son chinas y no solo son americanas regresando a América. Entonces, platicando con inversionistas chinos, lo que les compartimos es esta nueva dinámica, esta nueva realidad laboral, y se mostraron muy interesados porque no se sabe poco y todavía se tiene esa percepción de México de que pues, el arreglo entre el líder sindical y el empresario, eso todavía persiste y todavía no cambia, todavía no se dice al mundo que tenemos una nueva dinámica laboral. Entonces, con estos tres elementos, la aprobación del convenio 98, la reforma laboral y las reglas del TEMEC, que vienen en el capítulo 23 del TEMEC, y su mecanismo de respuesta rápida, que es el 31, que ahí déjenme decirles algo muy curioso. Solo hay un mecanismo de respuesta rápida para México, no lo hay para Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos nos puede señalar por medio del apartado 31A, Canadá nos puede señalar por medio del apartado 31B, pero México no tiene un mecanismo para señalar a Estados Unidos. Eso es algo que se debe de tomar en cuenta en la revisión del TEMEC, que es el próximo año. México, si quiere señalar alguna deficiencia en Estados Unidos, tiene que primero establecer un proceso con el Departamento de Trabajo, con el Departamento de Estado y con otra serie de instancias en Estados Unidos. Y cuando esas instancias determinan que es cierto, pues se obliga a un centro laboral de Estados Unidos para que cambie. O sea, lo cual, en pocas palabras, eso nunca va a pasar. En México el mecanismo es rápido. Y eso, aunque se escucha mal, es positivo para nosotros. Hoy en día, la ley laboral en México, yo me atrevería a decir, es de las más modernas del mundo, de las que promueven la mayor cantidad de libertades para los trabajadores, y eso sin duda también nos da pie a lo siguiente. Los sindicatos hoy tienen una responsabilidad como nunca antes en la historia. Los sindicatos tienen la responsabilidad tradicional de velar por los derechos de los trabajadores, pero hoy los sindicatos, con las reglas del TEMEC, con la reforma laboral,
tienen la obligación, porque en caso de que los sindicatos no sigan la línea que marca la reforma laboral del TEMEC, pues ponen en riesgo los trabajos y ponen en riesgo las inversiones. Eso ya pasó. Muchos, cuando venía este mecanismo de respuesta rápida, se pensaba que iban a venir miles de denuncias, miles de demandas, señalamientos, pero como muchos de ustedes saben, solo ha habido, desde la entrada en vigor del TEMEC, desde 2020 a 2024, un poco más de 3 años y medio, solo ha habido 20 casos. 20 casos. Eso quiere decir que en realidad se viola poco la ley, que sí hay libertad sindical, o que todavía tenemos un buen tramo por recorrer para que los trabajadores puedan ejercer ese derecho. En esos 20 casos, la mayoría han sido resueltos de manera rápida, la mayoría han sido resueltos repitiendo el proceso y la mayoría han sido resueltos de manera satisfactoria. Solo hay un caso que se va a ir al panel de controversias. Esto crea un nuevo entorno de derechos laborales y en la CATEM estamos muy comprometidos con eso. Nosotros incluso hemos llegado, y con eso y con el nearshoring, no sé, como algunos quizás ustedes saben, hace poco más de un mes nosotros convocamos una cumbre sobre el nearshoring, una cumbre que, pues, al igual que este gran evento, convocó panelistas para que desde el sindicalismo, desde lo laboral, nosotros aportáramos esta visión. Como lo platicábamos en China, nosotros poníamos a disposición de los inversionistas, de los trabajadores, esta capacidad que tiene la CATEM para ya implementar la reforma laboral y para asegurar la inversión. Ante este escenario, resumiendo un poco todo, en pocas palabras, han cambiado. El nearshoring sabemos que no es nuevo, pero el volumen es demasiado. La atracción de inversiones siempre ha estado, el interés por México siempre ha estado, la cercanía con Estados Unidos siempre ha estado, la mano de obra siempre ha estado, pero lo que no habíamos tenido, lo que es diferente en contraste a otras décadas, es este volumen que se viene, que podemos aprovechar, y que aunque creemos que somos la mejor opción, también hay otras opciones atractivas, y nosotros desde la CATEM creemos que lo laboral, que la pieza, que la variable laboral puede hacer aún más atractivo a México. Y al mismo tiempo nosotros por eso mismo hacemos un llamado a otras centrales sindicales y a otros sindicatos, pues, para que también se monten en este tren del nearshoring y promuevan a México. Nosotros lo estamos haciendo también con otro tema muy importante, capacitando a nuestros trabajadores. Eso es muy importante y aquí yo también quiero hacerles un llamado para que al mismo tiempo se sumen con los sindicatos, porque la capacitación no solo viene del lado de los trabajadores o desde el sindicato, también debe de venir como parte de una política de los empresarios. Como muestra también, ya para ir cerrando, como muestra de este compromiso que tenemos con la modernidad, con la vanguardia, con el nearshoring, nuestro secretario general además es miembro del Mexico Institute, del Wilson Center, del Congreso de Estados Unidos. Eso también nos abre una visión diferente, una plataforma. Hay algo que también acentuamos mucho, y nuestro secretario general lo dice, y esto es algún mensaje que les quiero dejar. Trabajo y colaboración codo a codo con los empresarios. Queremos dejar atrás ese viejo mito de que si el sindicalista está con el empresario es porque están haciendo un acuerdo en el oscurito, que están negociando bajo la mesa en contra de los trabajadores. Nosotros creemos que debe ser todo lo contrario. Nuestro secretario general siempre dice que si no fuera por las inversiones, porque los empresarios arriesgan su capital, pues no habría empleos. Y de la misma forma, los trabajadores tienen que, en determinado caso, cuando la empresa no va bien, cuando son vacas flacas, apretarse el cinturón. Esa nueva dinámica, queremos quitar ese mito, ese dogma. Nosotros creemos que podemos ir de la mano con los empresarios y por eso vamos a seguir convocando este tipo, al igual que Mexico Business, vamos a seguir convocando este tipo de eventos. Próximamente nosotros vamos a tener un capítulo bajío de esta cumbre que tuvimos en la ciudad de